Yo no sé para qué está, no sé para qué está el neumático de lluvia extrema, para tenerlo ahí en una estantería. Vamos a pedir uno y lo pongo yo aquí. Es que además eso lo llevan haciendo toda la temporada, si os fijáis. O sea, durante toda la temporada se ha apostado por que cuando llueve un poquito no se salga a la pista. O sea, a mí me parece que le quita una de las cosas más bonitas a la Fórmula 1. Antes teníamos una Fórmula 1 más igualada. La lluvia pues a lo mejor podía ser peligrosa. Ahora, evidentemente la lluvia es peligrosa, no tanto como antaño, principalmente porque se ha mejorado muchísimo la seguridad, tanto de los circuitos como de las escuderías de los coches. Y segundo, porque vivimos en una Fórmula 1 bastante más aburrida, hay que decirlo, en la que la estrategia pasa a un primer plano, pero que es muy difícil, por ejemplo, ganar a Red Bull en condiciones normales, y a lo mejor con lluvia tienes una mínima opción, o hay pilotos como Alonso que tienen opciones de puntuar o de sacar más puntos en base a la lluvia, porque si es por coche es prácticamente imposible. Entonces la lluvia es un elemento que acaba igualando más una Fórmula 1 que, como digo, aunque este año menos, está últimamente en los últimos 5 o 10 años más aburrida. Joder, al final estás quitando la oportunidad no solo al espectador, sino a los pilotos, que yo creo que son los primeros que deberían de tomar una decisión, porque evidentemente también sus vidas están en juego siempre que salen a la pista, pero que yo creo que estarían contentos con poder pilotar. Sí, pero yo aquí lo que no veo bien, que además lo comentó Toni Cuquerella y Pedro de la Rosa, que si fuera un circuito como Suzuka, al que se va a 280 km por hora en algunas curvas y te puede salir, pisar grava y te vas contra un muro, perfecto, pero es que estamos hablando de Singapur, un circuito muy lento, que no se alcanzan grandes velocidades, que no hay grandes frenadas, coño. Que lo hemos visto este fin de semana en Tailandia con las motos, que cayendo el diluvio universal, y en Moto 2 hicieron media carrera, y en Moto 3 igual, y luego en MotoGP la situación cambió, paró de llover pero había lluvia, que para eso están los neumáticos de lluvia extrema, no los mixtos. Así que no sé, yo creo que están pecando de cautos. También te digo que mejor pecar de cautos que tener que estar lamentando luego cosas mayores. Pero creo que, como bien dice Sale, le estamos quitando uno de los pocos alicientes que le queda a la Fórmula 1 de antiguamente a la actual. Pues ya no tenemos sonido de los motores, ya no tenemos paradas con gasolina, cambios de estrategia al 100%, de hecho 5 kilos más de gasolina para alargar un poco más la parada, tal. Estamos limitando todo muchísimo. Y como bien dices, ganar a Red Bull en condiciones normales se antoja imposible, porque lo vimos. Checo, que lo mismo te sancionan con 5 segundos, aprieta, venga, Leclerc, hasta luego. Ya está, no, ahí se acabó la carrera. Y además es lo que decís, que las salidas en mojado, por ejemplo, son las mejores. Yo, una de las mejores salidas que recuerdo es Singapur 2017, que se chocan, hacen un sándwich a Verstappen, Raikkonen y Vettel, se chocan los dos, Alonso se pone tercero pero le dan también, al final hay un montón de abandonos, la carrera espectacular en lluvia, hay algunos que van con full wet, otros con inters, los de full wet tienen que entrar, espectacular. Y ahora pues nos dejan todos con inters. La carrera más épica, Miguel, de los últimos años, y tú la vas a recordar. Alemania 2019. Tú la vas a recordar porque siempre tenemos esta broma de que mi novia me llamó por teléfono y la colgué. Es Sochi 2020, sí. ¿Puede ser? 2020. No, sí, 2020. No, 2021. 2021 fue la temporada pasada, sí. Sochi 2021, que podía haber ganado el 19º. O sea, se volvió la carrera loca, unos decidieron parar, los otros no. Los coches patinando por la pista. Parecía eso el correcaminos, uno atrapando al otro. No sé, a mí eso, por lo menos, aunque es verdad que a lo mejor técnicamente no es lo mejor del mundo, pero por lo menos le da un poquito de gracia, como a lo que dice David, ¿no? A uno que se ha basado en rezar a la hora de hacer un pit stop, intentar un undercut y poco más, porque es que no hay mucha más solución y mucha más estrategia para superar a coches que te están sacando 0.8 por vuelta. Y no, es que además aquella carrera fue buenísima porque la clasificación también fue un mojado, pole de Norris, Carlos Sainz segundo, luego en carrera Fernando Alonso padrea a Pérez porque con la misma goma coge y lo adelanta, tiene más ritmo que Verstappen también
en esas condiciones. Entonces, cuando llueve pasan cosas que cosan y por lo tanto es un aliciente más que tiene la Fórmula 1. Porque si no, tenemos que rezar a que Ferrari no sean unos mancos cambiando los neumáticos, Red Bull haciendo paradas de 2,03 segundos, McLaren no tiene las ruedas, igual que Ferrari. Entonces lo único que nos queda, además de las paradas, es que llueva. No, y sin duda, por supuesto, hay una cosa que hay que ver, y es que en qué lugar queda Pirelli en este caso, por ejemplo, si la FIA no se atreve a tener carreras en las que haya que poner ese compuesto. Es decir, ¿cuál es el componente o qué es lo que está ocurriendo para que la FIA, con un poco de agua, tenga dudas? Es decir, si hay un compuesto que permite correr en lluvia, salvo que sea de verdad una lluvia torrencial, un monzón, lo que sea, que se lleve coches volando, ¿cuál es la razón de la FIA? ¿Cuál es el miedo de la FIA para no dejar usar ese compuesto? Es decir, entonces no estás confiando en tu suministrador de neumáticos sin no dar la oportunidad de vivir carreras así, que como decís al final, en la lluvia se va a igualar, porque va a haber coches, si es que entre que vemos muy pocas carreras en mojado y las que hemos en mojado no nos dejan que las tengamos, no sabemos qué coche igual va mejor en lluvia, qué coche no, tendríamos igual carreras que no sabríamos qué podría pasar y que igual un coche más lento se cuela o uno más rápido baja. Es decir, ¿por qué? ¿Qué motivo es el que lleva a la FIA a desconfiar de ese compuesto? Yo creo que no es desconfianza. El problema no es de Pirelli. El motivo no es de Pirelli. Yo creo que es más de la FIA. No sé si os acordáis todas las críticas que hubo el año pasado, tanto por aquel Gran Premio de Bélgica, todo el revuelo que hubo con Masi. Entonces yo creo que la FIA está más comedida con todo eso. ¿Qué Gran Premio? Y prefiere ¿Tuviste Gran Premio? ¿Tuviste Gran Premio? Tú tampoco. Yo tampoco. Entonces, por eso, que yo Gran Premio en ese no vi. Claro. Pues el fin de semana de Bélgica. Entonces yo creo que por eso no deciden aplazarlo y que se pueda correr antes que no correr en lluvia. Yo creo que el problema es este de la FIA, que desde que se fue Masi, bueno, que Masi también tenía lo suyo, pero que los que han venido le han hecho bueno. Y sinceramente yo creo que el problema no es de Pirelli, porque los neumáticos de lluvia, tanto full wet como inters, siempre han sido más o menos iguales y no han tenido gran variación. Ni se podía correr en 2017, se puede correr ahora. Lo que pasa es que yo creo que los de la FIA tienen ese miedo a la crítica, a por lo que pueda pasar, porque si ocurre un accidente como el que le ocurrió a Romain Grosjean, van a recibir también críticas de por qué han dejado correr, no se puede correr, etc. Lo hacen básicamente para que no les critiquen. Sí, yo creo que más que desconfianza en el suministrador de neumáticos es un poco por cubrirse las espaldas y pecar de cautos. Porque hemos visto, lo vimos hace mucho tiempo, como Jules Bianchi perdió la vida en Suzuka por una grúa en un circuito que ahí sí que no estaba en condiciones para circular. Y es que el problema es que no tenemos grises, o es blanco o es negro. En esta carrera que estoy mencionando de Suzuka, un diluvio universal y no paran la carrera. Hay una grúa en pista y sigue la carrera. Causa un accidente mortal. Y ahora sí, ahora nos echamos las manos a la cabeza, pero es que pasamos de eso, de tener un diluvio que, como bien dice el título del podcast hoy, se podía ir en canoa, pasamos a esperamos hasta que la pista se seque y salimos, en vez de con neumático de lluvia, con intermedios. Yo creo que hay un punto entre medias, porque se me viene a la cabeza la carrera de Spa en 2008, Hamilton y Raikkonen jugándose la carrera en las últimas vueltas, saliéndose los dos, trompeando los dos coches, tocando Raikkonen con el morro en las protecciones, Alonso que entra en la última vuelta, que iba tercero, cambia neumático seco y termina cuarto la carrera, adelantando en el último momento, que fue una vuelta espectacular. Coño, eso es lo que queremos, que haya cosas distintas, que sabemos que tanto en mojado como en seco Red Bull, Ferrari y Mercedes van a estar más o menos ahí arriba, pero con lluvia le damos la oportunidad a un Alpine, a un McLaren, a un Aston Martin. Alpine por más que le den la oportunidad. Bueno, sí. ya reventarán ellos por otro lado, pero es lo que hay. Pero que damos oportunidad a otros posibles coches a luchar por un podio, a complicar la vida a una victoria, tal, en que tengan que estar los equipos tensos
y no cometer ningún error porque si no se te echan encima. Y eso este fin de semana hubiera sido muy bonito porque además hubiéramos sumado el aliciente de decir, oye, tienes que ser más preciso que de costumbre y en cuanto pises el freno un poquito más tarde, pues te pasa lo que a Hamilton, lo que a Tsunoda, que te vas contra el muro. Pero no lo hemos visto y seguiremos aquí rajando de la FIA hasta que nos hagan caso. A ver, yo tengo la teoría conspiranoica, perdón un segundo Alex, tengo la teoría conspiranoica de que no dejaron correr básicamente porque saben que Fernando Alonso hubiera ganado. Hasta que le hubiera fallado el motor, hubiera ganado. Entonces, como es español, pues no dejaron. Claro, la Fórmula 1 contra España. Bueno, más allá de las teorías de Miguel, del cuento para no dormir, yo creo que la FIA ha apostado por la seguridad en los últimos años y creo que de forma acertada. Pues precisamente en eso que decías, David, desde que pasó lo de Bianchi o lo de María de Villota, creo que en esto vamos a estar casi todos de acuerdo. La FIA ha apostado por sacar el safety car o el virtual safety car cuando haya un coche que se quede en la pista, pues por un posible accidente con ese mismo coche o porque se tenga que meter la grúa a sacarlo o para evitar atropellos también de los comisarios, etcétera. Creo que en eso se ha mejorado mucho, se sacan mucho más safety cars, son mucho más virtual, pero también, aunque a veces nos joda, así de claro, pero lo entendemos porque es un elemento más de seguridad. Pero de ahí a suspender ciertas carreras por una lluvia normal y corriente, tampoco digo una tromba de agua increíble, más cuando en muchas de las lluvias, incluso continuando la lluvia, hemos visto cómo con el paso de las vueltas se acaba formando una zona seca de la pista y se acaba corriendo al final con intermedios, incluso con duros, ¿no? Entonces yo creo que ahí la FIA debería de darle una vuelta, porque una cosa es que haya seguridad y otra cosa ya es pasarse y que esto sea un monólogo, ¿no? Sí, y que no se nos olvide que la mejor forma de secar una pista no es esperando, no es tal, es que pasen coches y que den vueltas y vueltas y vueltas, que esa es la única forma y la forma más rápida de secar una pista. Y sobre lo que decías, Alex, de la seguridad, sí que es verdad, pero esta temporada han tenido una señora cagada que poco se ha comentado, pero en Monza, cuando estaban sacando el coche del último safety car, a punto estuvo un Fórmula 1 de meterse debajo de la grúa. Que seguro que nadie reparó en ello. Yo sí que he visto algún clip por ahí, pero fue tremendo y además me recordó muchísimo al accidente de Jules Bianchi. Lo que pasa que esto se iba a meter directamente debajo, que tuvo que frenar el coche, creo que era un Williams, no sé si el de Albon o el de Latifi, pero tuvo que frenar y meterse porque cuando terminaron estaba el safety car todavía, la grúa en medio de la pista, iban dos coches en paralelo y el que iba más por dentro de la pista tuvo que frenar y demás. Luego es pasar el clip, pero ojo, cuidado con esa cagada, porque bien pudo costar un disgusto y pecas de cauto y terminas la carrera detrás de un safety car, pero quizá la grúa se te haya llevado un piloto por delante. Claro, pero ahí estaban en safety car, me refiero, a lo mejor también es parte del piloto, no sé qué hacen dos coches en paralelo si había safety car en pista, pero la FIA utiliza su herramienta, que en este caso es esa, la del safety, para tratar de que eso no ocurra. O sea, yo creo que al final, luego ya, pues, pasando gracias, pues sí, evidentemente es un deporte como la Fórmula 1 que puede pasar. O sea, nunca vas a tener un riesgo cero. Esto es Fórmula 1 y van a 300 por hora. Y lo que no recuerdo bien es si el accidente de Bianchi también se dio detrás del safety car. Sí, claro. Fue detrás del safety car, sí. Porque estaba sacando otro coche, sí, y un Sauber, un BMW Sauber. Sí, hizo aquaplaning y acabó debajo de la grúa. Y acabó debajo de la grúa, sí. Pero yo creo que con el halo, si el accidente de Bianchi hubiera sido con el halo, yo creo que no se muere. Yo creo que hubiera sido como el de Hamilton del año pasado, que se le puso Verstappen encima y el halo le salvó la vida, yo creo. No sé, es que se pegó un lechugón. Sí, y además justo con el pico de la grúa. Que el problema es que yo creo que el pico de la grúa lo hubiera cogido justo debajo del hash. Bien. No sé si quizás hubiera sido menos el accidente, pero no sé, porque fue a mucha velocidad y fue básicamente, ese es el factor suerte que en los deportes de motor entra a jugar,
y ese día le tocó a Jules Bianchi y ya está, igual que vimos a Marco Simoncelli en Malasia, que normalmente cuando te caes tiendes a irte hacia afuera y él tiró hacia adentro y se lo llevaron puesto. Otro japonés que murió en Moto 2, no me acuerdo cómo se llama, Soya Tomisawa. En San Marino, Tomisawa, en San Marino también. Eso es, que se cayó saliendo de una curva en la recta de atrás, le patinó la moto y lo que normalmente o sales volando despedido o te vas hacia afuera, se le resbaló la moto y le metió dentro de nuevo de la pista y le partieron por la mitad básicamente. Así que es bueno, es cuestión de en muchas, lo que digo, al final Fórmula 1 MotoGP, cuestión de suerte o no. O sea, también Rossi la está contando, Espargaró, de puro milagro, porque se le cruzó la moto de Zarco y de Morbidelli a que 1 centímetro de su cabeza. Al final yo creo que también son momentos y que no todo el riesgo lo puedes evitar. O sea, por más que saques el safety car, por más que... Pero sí que es verdad que yo creo que también una cosa que debería ser lo más común sería preguntar a los pilotos. Creo que es lo más lógico, que la FIA después del año pasado, de aquella carrera en Arabia Saudí con aquel misil y tal, demostró que no hacen caso a los pilotos o hacen más caso al dinero, y muchos pilotos también hacen más caso al dinero que a la propia seguridad, ¿no? Pero sí, el problema de eso es que si los pilotos se niegan a correr, vale que la FIA te obligue, no sé qué tal, dígate, no te subas al coche. Es fácil. Que no sabemos lo que hay detrás de dinero, patrocinadores, sanciones, etc. Pero si tú no te subes al coche, no hay carrera. La FIA ya puede decir misa que no hay carrera. Pero es que ahí hablamos lo que hablamos con el día de Arabia. Arabia Sau sí, Arabia Sau no, poderoso caballero don dinero. Ahí... Sí, pero vamos más al tema de la seguridad, que es de lo que estamos hablando, porque, hombre, evidentemente el tema de derechos humanos no tendría que celebrarse nada.